Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a aprender hoy en el manual de la buena mano algo importante que es el riego. Cada cuándo riego, cómo riego, en qué momento. Muy bien. A todos nos contaban la historia de que tener plantas te da tranquilidad, te da paz, te quita todo. Los que tenemos plantas sabemos que muchas veces no es cierto. Que tu plantita le falta agua y ya te da estrés, te da ansiedad, te da cosa. Bueno, vamos a dividir las plantas. Vamos a hacer este video un poco general y después puedo abordar en cada tema específico, pero hoy vamos a hacerlo de manera muy genérica. Vamos a dividir nuestras plantas en 4 grupos. Primer grupo, plantas de sol de afuera. Ejemplo, rosas, margaritas, tus arbolitos que están afuera. Grupo número 2, plantas de interior, o sea, las de hojas, las que están en sombra. Grupo número 3, las plantas que tenemos en agua, que pueden entrar dentro de este grupo de las de interior, porque muchas veces están adentro. Y grupo número 4, que son cactáceas, cactáceas, cultivos desérticos. Muy bien, empezamos con el grupo número 1. Eso de que dicen que hay plantitas que se riegan cada 3 días, cada 2, no lo considero tan adecuado porque cada planta requiere el agua cuando la necesita. Eso muchas veces influye del ambiente, no es lo mismo que vas a regar cada 3 días en invierno que en verano, que en días calurosos, que en días lluviosos. Y también depende del tamaño de tu maceta, si está sembrado en piso o en maceta. Una cosa importante, cuando tienes macetas, también depende de algo que es más importante abordar, es que no es lo mismo una maceta de plástico que una maceta de barro. Que tenía por aquí una maceta de barro, y aquí está. Una maceta de barro. Estas macetas de barro a mí me gustan mucho, pero no se me hacen tan prácticas para algunas plantas de afuera porque absorben mucha agua. El agua que tú las regas, el barro las absorbe, entonces la planta pues no tiene tanta agua. Estas macetas también son muy delgaditas y si te das cuenta tienen muchos agujeritos, demasiado drenaje, por eso hay ocasiones que yo considero importante tapar algunos agujeritos. Bueno, a mí me gustan las macetas de plástico, pero ya, o sea, eso es asunto mío. Cuando tú tienes una planta de afuera, hay una regla importante. La regla es que el sustrato es la forma elegante o correcta de decirle a la tierra. La tierrita que tienen esté húmeda, no fangosa, no seca. Obviamente hay variaciones entre distintos tipos de plantas. Hay plantas que requieren más agua, por ejemplo, las que tienen muchas flores. Por ejemplo, el cempasúchil tiene mucha flor y entonces requiere más agua. Pero la mayor parte tienen que tener el sustrato húmedo. Te vas a dar cuenta que hay plantas que lo absorben más rápido. También es importante que hay plantas que desarrollan mucha raíz, por lo cual requieren su sustrato un poquito que esté siempre húmedo. Por ejemplo, esta, voy a destaparla. Chécate cuánta raíz tienen. Entonces tú lo dejas en la macetita, vas a tener que estar regando más seguido. Si tú lo pones en una maceta más grande, por supuesto que vas a poder espaciar un poco los riegos. Cuando los pongas en maceta, aprieta bien la tierrita y te vas a dar cuenta que el riego es más espaciado. No es lo mismo regar, o sea, la misma planta, si esta planta que requiere mucha agua, yo la tengo en una maceta de estas, por supuesto que voy a tener que estar regando diario. Hay ocasiones que en los viveros están regando hasta 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Pero si tú lo pones en una maceta más grande, claro que puedes espaciar tus riegos. Muy bien, ese es el asunto de las plantas de afuera. Vamos con las plantas de sombra, las de interior, no me traje ninguna, pero son como estas hojitas que tenemos, la hoja elegante, el telefonito. Estas plantas necesitan tener un sustrato también que la tierra esté húmeda, no fangosa, no lo echa lodo y no seca porque se deshidrata. Entonces tú vas a ir midiendo, por eso se requiere un poquito, por eso las plantas te dan un poco de sensibilidad, porque te das cuenta, las observas y si te das cuenta que su tierrita está húmeda, no les pones agua. Te esperas otro día más, no pasa nada. A las plantas de interior, también cuando las riegues, es bueno que las riegues desde sus hojitas, porque
como he dicho muchas veces, nosotros no tenemos humedad en el ambiente como en tierras tropicales, que es regularmente de donde son la mayor parte de esas plantas. Entonces riégalas de sus hojitas, salvo algunas excepciones, pero se riegan de las hojas y eso permite que te dé, que aparte de que se limpien las hojitas y puedan absorber mejor los rayos de la luz, se hidratan. Es como cuando estamos en un lugar caliente, los labios se nos resecan, entonces bebemos un poco más de agua. Muchas veces cometemos el error con las plantas de interior de regarlas de más. O sea, les sientes que les falta agua y les pones más agua y eso las hace enfangarse, empantanarse y la raíz pues se pudre. Cuando tengas duda, a una planta de interior te funciona mucho sacarla de la macetita y para quitarte la ansiedad y te vas a dar cuenta de cómo están las raíces, de cómo está la tierra. Muchas veces está húmeda o en su defecto están secas y les falta realmente agua. Muy bien, partimos al punto número 3, que son las plantas acuáticas. Hay algunos teléfonos, cingonios que puedes tener en agua. El agua de estas plantas a mí me gusta, recomiendo que se cambie cada 8, cada 10 días para que el agua sea nueva. Es preferible que el agua sea un poco de agua de garrafón, o sea que no tenga, sí, un agua de garrafón. Y pues ahí las puedes conservar durante mucho tiempo. Cuando estas macetas o estas plantas las quieras pasar a tierra, no significa que cuando estén en tierra requieran demasiada agua, porque estaban en agua, requieren muchísima agua. No, cuando estén en tierra las riegas normal y aplicas el mismo principio que son de las plantas de sombra. Ok, los cultivos desérticos, cactus, suculentas, etcétera, etcétera. Esos tipos de cultivos, si te das cuenta, muchos así como que los ponen en sustrato o tierrita especial, que son tepojal, agrolita. Ese sustrato tiene como función que la tierra, que se oxigene la tierra y aparte de que no origine encharcamientos. Es la función principal de ese tipo de sustratos. Los cactus, las suculentas, regularmente están, la mayoría, salvo contadas excepciones, en exterior y se riegan hasta que el sustrato o la tierra esté seco. Eso sí, ante la duda es preferible no regar, o sea, ante la duda mejor no riegues. Su metabolismo es diferente al de los otros tipos de plantas y por eso tienes que regar de forma diferente. Riegas, hay ocasiones que dicen, no, es que les pongo 3 gotitas. Puedes hacerlo, pero a mí me gusta regar bien, riegas bien, y ya cuando la tierra esté seca, pues riegas, o sea, vuelves a regar. No es lo mismo la maceta que vas a regar, una como estas, chiquitita, a una maceta grande. Cuando están chiquitas, tienes que regarlas pues más, a veces una vez a la semana, a veces hasta 2, dependiendo del calor que se genere, pero esas son las macetas pequeñitas. Si tú la tienes en una maceta más grande, claro que vas a regar un poco más espaciado los riegos. O te permite tener, como guarda mayor cantidad de humedad, pues vas a regar menos seguido. Es diferente. Muy bien, entonces me da mucho gusto, espero este video te haya servido. Estamos en contacto para alguna otra duda que tengas. No lo sé todo, pero aprendemos juntos y lo que tenga con mucho gusto te lo comparto. Me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy. Que tengas un día hermoso, hermoso, hermoso. Chao, chao.